Mientras el criminal me torturaba y me mataba, mi padre, un investigador experto, y mi madre, la jefa de medicina forense, estaban con mi hermano Liam en su competición. El criminal, buscando venganza contra mi padre, quien lo había arrestado previamente, me cortó la lengua y luego usó mi teléfono para llamar a mi papá. Mi padre solo dijo una cosa antes de colgar: sea lo que sea, la competición con tu hermano es lo más importante hoy. El criminal sonrió con desdén. Parece que agarré a la persona equivocada. Pensaba que querían más a su hijo biológico. En la escena del crimen, mis padres quedaron horrorizados por el espantoso estado del cuerpo y condenaron la brutalidad del asesino, pero no reconocieron que la víctima horriblemente mutilada era su propio hijo. Mi cuerpo fue hallado en un edificio abandonado. El obrero de la construcción que me encontró no podía parar de vomitar mientras llamaba a la policía. Mis padres vinieron corriendo desde la celebración de la victoria de Liam. El investigador de la escena del crimen frunció el ceño, indicándoles que se pusieran las mascarillas. Mi padre era un detective consultor de primer nivel para el Departamento de Policía de Chicago y mi madre era la principal médica forense de la ciudad. A pesar de haber visto innumerables escenas de crímenes horribles, la visión de este cuerpo los hizo vacilar. Con el calor del verano, el cuerpo estaba hinchado, el rostro destrozado en una masa de sangre y carne, los rasgos irreconocibles, cubierto de heridas, la cabeza apenas unida al cuello por un jirón de piel y músculo. El aire estaba impregnado de una hedora descomposición avanzada. Mi madre cerró los ojos, respiró hondo, se puso los guantes y comenzó el examen preliminar. Sus ojos, al mirar mi cadáver, reflejaban una compasión que nunca había recibido de ella en vida. La observé con nerviosismo mientras me quitaba el anillo ensangrentado de la mano. Yo había hecho varios anillos idénticos para mi familia, pero mis padres me regañaron porque el de Liam no le quedaba bien. Sabíamos que tenías malas intenciones, que estabas acosando deliberadamente a tu hermano, Nathan. Aunque eres nuestro hijo biológico, Liam ha vivido en esta casa durante 18 años. Él siempre será más importante que tú. Aunque esas palabras aún resonaban en mis oídos, yo creía que mis padres todavía me querían. Seguramente reconocerían el regalo que les hice. Pero mi madre simplemente no mostró ninguna emoción mientras le indicaba a un asistente que colocara el anillo en una bolsa de evidencia. No debería haber esperado nada. Nunca existí en el corazón de mis padres, a pesar de ser su hijo biológico. Mi hermana Chloe me contó que adoptaron a Liam porque no pudieron encontrarme después de mi secuestro, que yo seguía siendo su hijo más querido. Pero cuando regresé a casa, ya no había lugar para mí. Me sentí como un intruso, el cuco en el nido. Tras observar la escena, papá suspiró y le preguntó a mamá, ¿qué ha pasado con el cuerpo? Mamá se quitó los guantes, frotándose las sienes. La víctima aparenta tener unos 20 años. La causa preliminar de la muerte es degollación, probablemente precedida de tortura prolongada. Métodos extremadamente brutales. Esto tendrá un gran impacto público. Debemos resolverlo rápidamente antes de que comience el frenesí mediático. Papá encendió un cigarrillo y dio una profunda calada, claramente preocupado. Incluso después de muerto, seguía causándoles problemas a mis padres. El investigador de la escena del crimen les recordó que el asesino no ha sido capturado. Dile a tu familia que tenga mucho cuidado últimamente. Tienes 2 hijos. No los dejes salir de noche. Mamá respondió con impaciencia, Liam siempre escucha, pero a Nathan no puedo controlarlo. El investigador era un antiguo compañero de clase de mis padres y conocía nuestra situación familiar. Papá le frotó suavemente el hombro derecho. El investigador se dio cuenta. Dave, ¿te duele otra vez el hombro? Papá lo desestimó con un gesto. No es nada. Usa ese parche para el dolor que compró Nathan. Hizo una pausa, paralizado a mitad de la frase, el hijo al que llamaban desobediente era el que se preocupaba por su salud. El investigador le dio una palmada en la espalda a papá. Trata bien a Nathan. Al fin y al cabo, es tu hijo biológico. Papá negó con la cabeza. El torneo de tenis de Liam fue el otro día. Él seguía diciendo que quería que Nathan lo mirara. ¿Pero qué hizo Nathan?
Ignoró la llamada, fingió estar incomunicado. Liam estaba tan decepcionado al pensar en su hermano que solo consiguió el tercer puesto. Nathan lleva días sin volver a casa. ¿Quién sabe cuándo aparecerá muerto en algún lugar? Los niños no se crían solos. Simplemente no sale bien. Escuchar a mis padres culparme y quejarse de mí fue como caer en agua helada. Mamá, papá, no es que no quisiera volver a casa. Simplemente no podía volver jamás. El mocoso desagradecido del que hablas murió el día que estabas viendo a Liam jugar al tenis. Mi cuerpo está aquí mismo, frente a ti. En la reunión informativa sobre el caso, tras escuchar el informe de la autopsia de mi madre, todos los agentes mostraron un semblante sombrío. Mi horrible estado impidió el reconocimiento facial. El edificio abandonado no era el escenario principal del crimen, lo que dificultaba mucho el caso. Se asignó a los agentes la tarea de revisar el área cercana al vertedero en busca de individuos sospechosos. Hazme otro examen, a ver si hay algo nuevo. Lleva el ADN extraído al laboratorio lo antes posible, dijo papá a mamá antes de salir corriendo con su equipo. Mis padres mostraron más preocupación por este cadáver que la que jamás mostraron por mí. Una vez, mamá acarició el pelo de Liam diciendo que ser médico forense, hablar por los muertos, era una profesión noble. Vi a Liam asentir solo para limpiarse el pelo con disgusto cuando mamá se dio la vuelta. Aquella vez le di una bofetada a Liam por eso y papá me castigó rapándome la cabeza. Entonces, mamá tocó el pelo de mi cadáver, su voz cargada de dolor. Su muerte tan horrible debe de ser devastadora para su familia. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Probablemente mi familia estaría contenta de que yo estuviera muerto. Quizás solo Choe estaría triste. La mano enguantada de mamá pasó por mi espalda. Allí tenía una gran cicatriz de quemadura de cuando fui secuestrado. Cuando me llevaron a casa ya cambiado, mamá pareció sorprendida y ligeramente disgustada. ¿Qué te pasó en la espalda? Es repugnante. No asustes a Liam. ¿Podría reconocerme por esta cicatriz? Me mordí el labio, el sudor me golpeaba la frente. Pero al segundo siguiente murmuró con desdén, no esta vez. Un asistente exclamó de repente con un hilo de voz, Doctora Anderson, hay papel en el estómago de la víctima. Los ojos de mamá se abrieron de par en par al tomarlo y suspiró suavemente. Está corroído por el ácido estomacal. Veremos si el laboratorio puede analizarlo más tarde. De repente, sonó un teléfono con la canción favorita de Liam. Mamá se quitó los guantes y se apresuró a salir al pasillo con una voz increíblemente dulce. Cariño, ¿qué te pasa? Mamá trabaja mañana. Mamá hizo una pausa y luego apretó los dientes. Papá y yo estaremos allí para animarte. Tu hermano está fuera de la ciudad por negocios, no podrá hacerlo. La dulce voz de Liam se escuchó a través del teléfono. Te quiero, mamá. Todavía me gustaría que Nathan pudiera venir a verme jugar. Con su apoyo sé que ganaría. No pasa nada si mi hermano no quiere venir. Es normal que no le caiga bien. He monopolizado tu amor y el de papá durante tantos años. Claramente no me soportaba, y desde el día que volvió a casa no ha dejado de tenderme trampas a mis espaldas. Pero le encanta hacer de hermano devoto delante de ustedes. Basándome en experiencias pasadas, probablemente mi madre estaba a punto de volver a insultarme. Efectivamente, su voz se elevó bruscamente. Eres el precioso niño de mamá y papá. ¿Quién es Nathan? Robando dinero de casa, acosándote a tus espaldas. No es digno de ser mi hijo. No te preocupes. Aunque tuviera las piernas rotas, lo haría venir en silla de ruedas a verte jugar. Liam soltó una risita. Mi padre me llamó hoy. Me dijo que tuviera cuidado. Mamá, si tienes tiempo, acuérdate de recordárselo a mi hermano. Simplemente ocúpate de ti mismo. Mientras Nathan no se muera delante de mí, ¿a quién le importa dónde esté haciendo el tonto? Mamá siempre parecía especialmente molesta cuando me mencionaba, tal vez porque el hijo que encontraron no tenía buena educación ni buena presencia. Después de que me encontraron, ni siquiera quisieron cambiarme el apellido. En sus corazones, Liam era su único hijo.
Preocupados por su seguridad, ninguno de los dos recordó que yo era su hija. Si supieran la causa de mi muerte, ¿cómo reaccionarían? Después de todo, mi muerte fue orquestada por Liam, y ellos también tuvieron algo que ver. Después de decirle amablemente a Liam que descansara temprano, mamá contestó una llamada de mi hermana. Chloe, ¿cuándo termina tu viaje de negocios? Tu hermano te está esperando para que vea su partido, preguntó mamá apresuradamente antes de que Chloe pudiera siquiera hablar. El día que me trajeron a casa, mamá y papá estaban consolando a un Liam que lloraba. Solo Chloe me tomó de la mano, me condujo dentro de la casa y me dijo que no tuviera miedo. Ella era el único calor que sentía en esa casa. Chloe sonó sorprendida por teléfono. ¿Es la competición de matemáticas de Nathan, no es el mes que viene? Su madre la interrumpió enfadada. Nathan. Liam es el hermano con el que has pasado años, ¿cuántas veces te lo he dicho? Nathan se crió en la calle, en condiciones precarias y lleno de malos hábitos. No mereces ser un Anderson. Chloe suspiró, aparentemente incapaz de comprender la animosidad de mamá hacia mí. Mamá, no siempre le hagas caso solo a Liam. Nathan es amable y trabajador. Lo verías si prestaras más atención. Acabo de llamar a Nathan. No respondió. Tampoco respondió a mis mensajes de hace 2 días. ¿No está en casa? Mamá se burló con frialdad. ¿Tiene sus propias piernas, puedo atarlo? Probablemente esté por ahí haciendo el tonto otra vez. El partido de tenis de Liam es mañana. Si no puedes regresar, no hay problema. Tras una pausa, mamá añadió con dureza, dile a Nathan que deje de jugar a esos juegos de desaparición. Si no se presenta mañana al partido de Liam, no debería volver jamás. De todas formas, la casa está mejor sin él. Ignorando los intentos de Chloe por defenderme, colgó el teléfono. Justo en ese momento, papá regresó con su equipo. Al ver el disgusto de su esposa, preguntó, ¿el cuerpo está dando problemas? Mamá negó con la cabeza, quejándose, otra vez es Nathan. Probablemente llamó a Chloe para quejarse. Ahora su hermana le sigue el juego con su farsa de desaparición. Papá suspiró pesadamente. Él sabe lo ocupados que estamos. Sigue sacando estas tonterías. ¡Qué falta de consideración! Voy a llamarlo y a echarle la bronca ahora mismo. Pero por más que llamara, siempre iba directo al buzón de voz. Mocoso desagradecido. Mejor hubiera sido no haberlo encontrado. Lo único que hace es enfadarnos. El investigador, que lo había oído todo, hizo ese comentario después del secuestro de Nathan, ustedes dos se tomaron un año sabático para encontrarlo, ¿cómo es que ahora que ha vuelto? Es como con tus enemigos. No pude evitar apretar los labios, con un sabor amargo llenándome la boca, porque el hijo que encontraron era yo, este paleto maleducado y tímido. Cuando me llevaron a casa a los 15 años, mamá y papá estaban en la lujosa sala de estar, consolando pacientemente a un Liam que sollozaba. Me quedé allí de pie, con mi ropa remendada, mirando con torpeza mis zapatillas gastadas con una punta del pie asomando. Cuando Liam me vio, dejó de llorar y preguntó con fingida inocencia, ¿quién es este pequeño mendigo? Los rostros de mis padres se ensombrecieron al instante. No por culpa de Liam, sino por culpa mía, el hijo que no encajaba en su fantasía. Detective Dr. Anderson, revisé los registros. No se han presentado denuncias de personas desaparecidas en los últimos 2 días. Un oficial se acercó con los informes. Un hijo desaparece y la familia ni siquiera se da cuenta. ¿Debo tener una mala relación con ellos? ¿De verdad existen padres así? No les importa en absoluto su hijo. Al oír el murmullo a mi alrededor, sentí una oleada de tristeza. Me envolvió una profunda pena, asfixiándome. Mis padres podrían sentir lástima por una víctima cuyos padres no denunciaron su desaparición a tiempo. Sin embargo, nunca se preguntaron si yo estaba a salvo durante los días que estuve ausente. Los padres que lo dejaron todo, incluso sus trabajos, para buscarme cuando fui secuestrado, ahora sospechaban que mi desaparición era solo una estrategia para llamar la atención.
Tal vez no debería haber regresado a la casa de los Anderson después de que me encontraran. Esta era la casa de Liam, no la mía. Los años en que mis padres más se preocuparon por mí ya estaban ocupados por Liam. El afecto y el amor que debieron ser míos jamás volverían a inclinarse hacia mí. La madre entregó el papel dañado por el ácido al investigador. Se frotó la espalda baja, que le dolía, y le dijo a su esposo con impotencia: «Espero que este papel dé algún resultado». Le recordaste a Liam que cerrara las puertas con llave. Papá asintió con gesto sombrío, luego vaciló. «Cariño, Nathan no contesta el teléfono. No le ha respondido a Choe. ¿Podría haber pasado algo? ¿Debería pedirle a alguien que lo investigue?». Su madre lo interrumpió con irritación. «Oh, vamos. Ya lo conoces. Está escondido, esperando a que lo busquemos. No es la primera vez que hace esa payasada. Simplemente no quiere ir al partido de Liam. A más tardar mañana nos llamará llorando para pedirnos disculpas. La última vez que desaparecí, Liam me había encerrado en un baño de la escuela durante las vacaciones de verano. La escuela estaba desierta. Nadie escuchó mis gritos de auxilio. Me agoté, salí de allí y volví a casa hecha un asco y con un esguince de tobillo. Lo que me esperaba era la fuerte bofetada de papá y la furia de mamá. Liam dijo que te vio entrar en un motel con una chica. ¿Cómo pudiste hacer algo tan desvergonzado? No pude defenderme, solo pude observar la sonrisa triunfante y oculta de Liam. Cuando Choe me aplicó la medicina en los moretones, intentó consolarme con delicadeza. A mamá y a papá no les caes mal. Simplemente no saben cómo relacionarse contigo. Pero yo sabía que, en comparación con el inteligente y elocuente Liam, yo, que era callado e introvertido, jamás me ganaría el cariño de nuestros padres. La balanza del amor paternal siempre se inclinaba hacia aquel a quien favorecían. Lamentablemente, esa persona nunca seré yo. Si aún estuviera vivo, probablemente les llevaría sopa casera a la estación cuando trabajaran hasta tarde. Pero esta vez no pude presentarme a disculparme como esperaban. Al fin y al cabo, yo solo era un hombre muerto. Los resultados del laboratorio llegaron rápidamente. El papel era un recibo de compra. Para torturarme, el asesino me lo metió a la fuerza en la boca con desprecio, obligándome a tragarlo. ¿Vas a comprar esto para tus padres? Aunque las consigan, probablemente lo tirarán a la basura, dijo. Papá parecía desconcertado. ¿Qué lugar es este? El investigador hizo una pausa. Lo busqué. Es una tienda que vende amuletos de la suerte y recuerdos. Cuando mis padres y otros agentes entraron en la tienda, el dueño se sobresaltó. Tomó el recibo destrozado, miró el número en la esquina y revisó su pedido. Un joven los compró hace un tiempo. Dijo que eran para sus padres, que su trabajo era peligroso, pero nunca vino a recogerlos y no contestaba el teléfono. Acto seguido, el dueño sacó 2 pequeñas bolsas rojas. Son por seguridad, dijo en voz baja. Significan paz, felicidad y larga vida. Papá tomó las bolsas a un lado y preguntó, ¿todavía tienes las grabaciones de seguridad de entonces? El dueño asintió. El joven era callado y muy educado. Dedicó mucho tiempo a elegir el estilo para sus padres. Lo recuerdo perfectamente. Pero cuando se reprodujeron las imágenes, todos los agentes guardaron silencio. Mamá tragó saliva con dificultad, mirando fijamente la pantalla. Ese chico, ¿por qué se parece a Nathan? Al oír esto, el dueño dijo, ¿Nathan? Ese es el nombre que aparece en el pedido. El rostro de papá se ensombreció, luchando por mantener la calma. Quizás se trate simplemente de alguien con el mismo nombre. Nathan probablemente esté escondido en algún lugar, riéndose de nosotros. Señora, está usted conspirando con Nathan, se atreven a engañar a la policía. De repente, sonó un teléfono. Mamá contestó con voz temblorosa. Sí. La persona del laboratorio habló con urgencia, Dr. Anderson, ya están los resultados del ADN de la víctima. Mamá parecía presentirlo. Apretó el brazo de papá, clavándole las uñas en la carne. La víctima es su hijo, Nathan. Mamá se desplomó, repitiendo incrédula, ¿Nathan?
¿Cómo podía ser él? Su padre la atrapó, sujetándola con fuerza. Un agente susurró: «Detective, se ha encontrado la escena principal del crimen». Una casa en ese barrio deteriorado cerca del edificio abandonado. Papá tomó una decisión al instante. Vayamos primero a la escena. El laboratorio debe haber cometido un error. En el coche, mamá marcó mi número una y otra vez. Papá miraba fijamente hacia adelante mientras conducía, intentando consolarla. No te preocupes, tal vez Nathan fue a la comisaría y conspiró con el técnico del laboratorio para engañarnos. Pero en el fondo sabía que no era algo fingido. No podría describir la sensación, era como estar siendo asfixiado por serpientes. Aquel barrio era peligroso, lleno de gente sin hogar. Algunos ni siquiera tenían documentos de identidad reales, y no les asustaban los registros policiales. Para cuando llegaron mamá y papá, la casa ya estaba acordonada. En cuanto se abrió la puerta, les golpeó el hedor a putrefacción. Las sábanas estaban empapadas de sangre, las salpicaduras manchaban las paredes y el suelo. Incluso en mi interior, el recuerdo de la tortura me hacía temblar. El día que me secuestraron, Liam me llamó. Dijo que se había lastimado la pierna y que eso afectaría el partido de mañana. Aunque me caía mal, no quería preocupar a mamá y papá. Pero cuando llegué al lugar que él mencionó, me noquearon por la espalda. Cuando me quitaron la venda, vi a Liam y a otro hombre con una sonrisa inquietante. No conocía al hombre, pero las palabras de Liam me helaron la sangre. Lo engañé para que viniera. Prometiste dejarme ir. Todavía tengo que lidiar con esos dos viejos tontos en casa. La mejilla del hombre se contrajo. Saludó con un gesto desdeñoso, esbozando una leve sonrisa. Cierra el pico. Cuando Liam se dio la vuelta para marcharse, sonrió con desprecio. Una vez que cruce esta puerta, nunca nos habremos conocido. No te preocupes, ojalá Nathan estuviera muerto. Tras marcharse, el hombre pareció percatarse de la confusión y el terror en mis ojos. Me arrancó los ojos con saña, metiéndome un trapo en la boca mientras yo gritaba histéricamente de dolor. ¿No me reconoces, eh? Tus padres arrestaron a mi hermano. Lo único que hizo fue matar a su esposa, pero por culpa de tus padres perdió la vida. La fría hoja se deslizó sobre mi piel. No podía dejar de temblar. Al instante siguiente, las palabras del hombre me dejaron atónito. Esperé tanto tiempo solo para conseguir una falsificación. Si tu hermano no me hubiera dicho que tus padres lo adoptaron para protegerte, ni siquiera habría sabido de tu existencia. Me torturó durante un día y una noche. Cegado, nunca supe dónde me cortaría el cuchillo a continuación. Solo el calor de la sangre y el dolor incesante me decían que seguía vivo. Hasta el día siguiente, cuando mi cuerpo estaba entumecido por el dolor, mi teléfono sonó de repente. El hombre soltó una risita baja. Es tu padre llamando. Después de todo, si se preocupan por ti. La voz impaciente de papá llegó a mi oído derecho, el que me quedaba. Nathan, el partido de tenis de tu hermano es un día muy importante, ¿cómo te atreves a no presentarte? Mamá añadió desde un lado, es un mocoso desagradecido. Liam perdió puntos porque no vino a ver el partido. Gimoteé, intentando pedir ayuda, pero sin lengua no me salió ningún sonido. Antes de colgar, oí a papá chasquear los dedos fríamente, sin decir palabra, haciéndose el muerto. Nunca debimos haberle prestado atención cuando lo encontramos. Y ahora, mi madre se topó con este lugar donde perdí la vida. Sintiendo que le flaqueaban las piernas, se tapó la boca y se arrodilló, dejando que las lágrimas salpicaran el suelo de madera. La miré con curiosidad, observando su rostro surcado de lágrimas. Un pequeño rasguño en la mano de Liam la hacía llorar de lástima, pero era la primera vez que veía llorar a mamá por mi culpa. Papá respiró hondo, se puso los guantes con calma y cogió de la mesa un cuaderno salpicado de sangre. Pero cuando lo abrió, sus ojos se abrieron desmesuradamente con incredulidad. Dentro había fotos de Liam y notas sobre sus lugares de encuentro. Pero al final, quien murió no fue él. La sorpresa brilló fugazmente en los ojos de papá. Parecía haber adivinado algo.
Su pecho se agitaba rápidamente. Se agarró el corazón, y su espalda, normalmente recta, se inclinó hacia adelante. Escuché un grito lastimero escapar de sus labios, mezclándose con los sollozos de mamá. Mamá, papá, siempre dijisteis que ojalá nunca me hubieran encontrado. Ahora he concedido vuestro deseo. Jamás podré volver atrás. Entonces, ¿por qué no sois felices? Incluso al investigador se le humedecieron los ojos. Dave, Sarah, tal vez deberíais volver a la estación. El diputado y yo nos pondremos en contacto con ustedes para informarles de cualquier novedad. Pero mamá parecía no oír. Su mano enguantada acarició una mancha de sangre en el suelo. Nathan debió haber sufrido muchísimo. Un agente más sensible que se encontraba cerca comenzó a sollozar en silencio. Papá y mamá subieron al coche con un semblante completamente devastado. Al ver sus rostros vacíos, sentí un doloroso nudo en la garganta. Desde el día en que me encontraron hasta el día en que morí, jamás los oí llamarme Nathan con tanta ternura. De vuelta en la estación, el técnico de laboratorio le entregó el informe completo a papá, mirando con compasión el estado de aturdimiento de mamá. Detective Anderson, mis condolencias. Las pupilas de papá se contrajeron instantáneamente. Examinó el informe meticulosamente, comprobando el nombre una y otra vez. Tras un largo rato, logró articular palabra entre dientes apretados. ¿Cómo es esto posible? El técnico suspiró, afligido, dándole una palmadita en el hombro. Detective, usted ha visto la escena del crimen. Los cuerpos en la sala de autopsias. Esto no se puede fingir. De repente, mamá se abalanzó hacia adelante y destrozó el informe. Entonces, como si recordara algo, buscó a tientas el anillo que le habían quitado al cuerpo antes. Mientras miraba fijamente las tenues iniciales NB grabadas en el interior, las lágrimas de mamá goteaban sobre la bolsa transparente de evidencia. Inicialmente, la policía supuso que el grabado eran las iniciales de la víctima, pero en realidad correspondían a Nathan Anderson, el nombre con el que soñaba después de regresar con la familia. Papá ayudó a mamá a levantarse y caminaron pesadamente hacia la sala de autopsias. Al ver mi cuerpo horriblemente destrozado, un gruñido bajo escapó de la garganta de papá. Los observé perplejo. ¿Por qué sentían dolor? Mi partida debería haber sido lo que siempre quisieron. Mamá acarició la cicatriz de quemadura en mi espalda, con la voz temblorosa. Nathan, ¿cómo pudo mamá encontrarte en un lugar como este? Cuando volviste a casa por primera vez estabas tan moreno y delgado, como un pequeño mendigo. Le dije a tu padre en aquel entonces que necesitábamos engordarte como es debido. Pero ¿cómo cambió todo? Odiaba tus hábitos furtivos. Odiaba cómo acosabas a Liam a nuestras espaldas. Ojalá nunca te hubieran llevado. Me voy así, ¿quieres que tu padre y yo vivamos para siempre con el dolor de haber perdido a nuestro hijo? Los hombres fuertes no lloran fácilmente, pero papá también tenía los ojos rojos. Apretó los puños. Nathan, papá no te odiaba. Fui estricto porque quería que aprendieras a distinguir entre el bien y el mal, para romper con esos malos hábitos. Si hubiera sabido que esa era nuestra última llamada, papá no te habría obligado a venir al partido de Liam. ¿No tenías una competición de matemáticas? Mamá y papá irán contigo. Despierta. Intenté con todas mis fuerzas respirar hondo para contener las lágrimas incontrolables. Si tan solo mamá y papá me hubieran hablado bien cuando estaba vivo, pero ya era demasiado tarde. Por mucho que ahora me mostraran sus sentimientos, jamás podría volver a llamarlos mamá y papá. Cada vez que creían sin cuestionar las palabras de Liam, el vínculo entre esta familia y yo se debilitaba un poco más hasta que finalmente se rompió. Desde el momento en que regresé, Liam no ocultó su malicia. Organizó a sus compañeros de clase para aislarme, bichos en mi escritorio, pegamento en mi silla, esos eran solo algunos de sus pequeños trucos. Sin embargo, él se quejaba lastimeramente a mamá y papá. Mi hermano es muy solitario en el colegio. Ignora a todo el mundo, ¿no le gusto? Mamá y papá suspiraban y me decían, Nathan, eres el hermano mayor. Tienes que cuidar de Liam. Estuviste desaparecido más de 10 años.
Liam era el único que estaba con nosotros. Ustedes dos, hermanos, tienen que llevarse bien. Pero parecían olvidar que durante esos más de 10 años estuve ausente. Viví una vida de harapos y palizas. El simple hecho de haber sido encontrado me parecía la mayor bendición que podía esperar. No debía haber anhelado el amor paternal que no me pertenecía. Chloe notó mi inquietud y sugirió que mamá y papá cambiaran mi nombre oficialmente, pero Liam interfirió. Ayer vi a mi hermano entrar en la habitación de mis padres y _algo. Papá encontró el collar de oro de mamá en mi mochila escolar, con las venas de la frente palpitando. No mereces ser un Anderson. Nadie escuchó mi explicación. Después de eso, la vida en casa se volvió aún más difícil. Cuando gané un premio en la competición de matemáticas, vi una inusual expresión de aprobación en los rostros de mis padres. Al día siguiente, Liam llegó a casa empapado. Se arrojó a los brazos de mamá, llorando mientras me miraba con cansancio. Esa noche fui golpeado sin piedad. Solo las súplicas de Chloe lograron que me mandaran de vuelta a mi habitación. Al darse cuenta de que nunca podría desbancarlo de su posición en la familia, Liam se volvió más audaz. Cuando él practicaba tenis, me obligaba a hacer su recogepelotas. Me lanzó la pelota con fuerza a propósito, y luego se quejó a mis padres de que yo no le prestaba atención. A sus ojos, yo, su hijo biológico encontrado, era simplemente un caso perdido. Cuando Chloe se enteró de mi muerte, lo dejó todo y regresó apresuradamente de su viaje de negocios. Cuando llegó a casa, mamá y papá estaban sentados en el sofá, con rostros sombríos y ojos llenos de dolor. Junto a ellos, Liam lloraba desconsoladamente, con los ojos rojos e hinchados y la nariz rosada. Chloe, por fin has vuelto. Hermano. Lo asesinaron. Todavía no han encontrado al asesino. Mi hermano siempre ofendía a la gente. Me pregunto si esta vez fue porque. Papá de repente rugió como un loco, suficiente. El sospechoso en este caso ha sido identificado. El departamento ha enviado gente para arrestarlo. Tu hermano no tenía ninguna relación con él. Intercambió una mirada con su madre. La agonía se reflejaba en sus ojos. Se supo que el asesino actuó por venganza por el arresto de su hermano años atrás. El shock fue demasiado fuerte, tanto mamá como papá se desmayaron. El hijo al que más odiaban había muerto por su culpa. Al oír esto, un fugaz atisbo de nerviosismo cruzó el rostro de Liam. Se aferró con fuerza a su ropa, con un sudor frío en la frente. Encontraron al asesino muy rápido. ¿Por qué mató a su hermano?, preguntaron. Mamá, con aspecto demacrado y ojeras, habló con cansancio. Liam, mamá y papá no pudieron venir a tu partido. Es culpa nuestra. Afectó tu rendimiento. Chloe sonrió con desprecio. Probablemente deseaba que Nathan nunca volviera. Míralo, ¿parece triste en algún momento? Liam le dirigió a Chloe una mirada lastimera y se acurrucó en los brazos de su madre. Chloe, sé que tú y Nathan eran muy unidos, pero no puedes culparme por la muerte de mi hermano. De ahora en adelante cuidaré bien de mamá y papá como si fuera mi hermano. Mamá murmuró agradecida. Verla llorar por mí antes me había llenado el corazón de una extraña mezcla de gratitud y amargura, como sumergirse en ácido. Pero al oírla defender a Liam ahora, me sentí completamente inútil. Liam me empujó al abismo. Fue cómplice de mi asesinato. Cuando estaba vivo, siempre esperé que mamá se diera cuenta de las mentiras de Liam y me protegiera con dulzura. Ahora lo único que esperaba era su reacción al conocer la verdad. Sin embargo, papá miró con recelo a Liam antes de llamar en voz baja a Chloe para que subiera a su habitación. Mamá siguió abrazando a Liam con fuerza, como si buscara calor en él. Liam, tu hermano se ha ido. A partir de ahora mamá solo te tiene a ti. Liam murmuró palabras de consuelo mientras tecleaba impacientemente en su teléfono. Liam, ¿estás herido? Mamá notó la marca roja en su brazo. Era donde lo arañé cuando me agarró la barbilla mientras forcejeaba, pero Liam explicó, me golpeó una pelota de tenis. Mañana estaré bien. Con culpa, se bajó la manga para cubrir la marca. Mamá lo miró pensativa,
pero no dijo nada más. Papá declaró entre dientes que el paradero del asesino aún se desconocía. Atraparé a ese monstruo lo más rápido posible, para apaciguar el espíritu de mi hijo. Aunque el departamento se movilizó ampliamente sin éxito, Chloe encontró inesperadamente una pista. Tal vez fuera su instinto de reportera, pero a menudo sentía que alguien merodeaba alrededor de su casa. Al preguntar al personal de seguridad y revisar las grabaciones, se descubrió que era un repartidor de leche. Los asesinos a menudo regresaban a la escena del crimen, y Víctor, el hombre que me asesinó, no fue diferente. Quería observar el duelo de mis padres, saboreando su dolor. No esperaba que su arrogancia lo llevara a ser capturado. Víctor no mostró miedo, observó con calma cómo Chloe ayudaba a mamá y papá a entrar en la sala de interrogatorios. Hizo sonar las esposas en sus muñecas y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. ¿Tienes un cigarrillo? Papá golpeó la mesa. ¿Crees que esta comisaría es tu casa? Un asesino y aún así puede sonreír. Víctor sostuvo la mirada llena de odio de mamá y sonrió aún más. Detective Anderson. Doctor Anderson. Una pareja poderosa en la fuerza. ¿Cuándo arrestaste a mi hermano, imaginaste que llegaría este día? Mamá gritó, tu hermano mató a alguien. Merecía pagar, ¿qué hizo mal nuestro Nathan? Al ver su angustia, Víctor se sintió aún más complacido. Su único error fue ser tu hijo. Las últimas palabras que le dijiste fueron que estaba fingiendo estar muerto, que no deberías haberle prestado atención. Probablemente murió con los ojos abiertos. Aunque no lo sé con certeza, porque se los arranqué antes. Sonrió mostrando los dientes. Impresionante, tu hijo biológico. Le corté la cara cientos de veces intentando que te maldijera, pero no dijo ni una palabra. Dijo que sus padres siempre fueron sus héroes. Me cansé de oír eso, así que le corté la lengua. Monstruo. No mereces vivir, gritó mamá, histérica. Víctor se sintió eufórico, cuanto más sufrían mis padres, más fuerte reía él. Su risa atravesó sus corazones como flechas. Mamá temblaba, mordiéndose el labio para no llorar. Le fallamos a Nathan. No cumplimos como padres. Papá la rodeó con un brazo. Nathan murió por nuestra culpa. Ambos parecían envejecer de golpe. Cuando mamá, papá y Chloe se marchaban, Víctor susurró, adivina por qué dejé ir a tu otro hijo. En la final de tenis, Liam sonrió al ver a la familia en el público. Estaba seguro de que, con mi ausencia, él era el hijo predilecto. En el podio mostró su medalla. No habría podido lograrlo sin mi familia. Espero ser siempre el orgullo de mis padres, dijo a los periodistas. Ver su mirada triunfante me dio asco. Su felicidad se basaba en mi sufrimiento. ¿Por qué él pudo empujarme al infierno y aún así recibir elogios? Pensé. La multitud murmuraba, ¿no había muerto su hermano recientemente? Qué trágico, pero qué talento. Su hermano era un inútil. Oí que lo mató un amante celoso, decía otro. Liam oyó los susurros y sonrió aún más, como proclamando su victoria. Pero entonces varios agentes se acercaron a él, su sonrisa se congeló. Debe haber un error. Soy el campeón. Chloe se burló, hemos encontrado a la persona adecuada. Ser campeón no oculta tu corazón podrido. En el momento de mayor atención pública, su máscara cayó. ¿Qué pruebas tienes? Mamá, papá, ayúdenme, Chloe se ha vuelto loca. Mamá preguntó con voz temblorosa, Víctor nos dio una pluma grabadora. Escuchamos lo que dijiste. Todo quedó grabado. Liam les decía que se murieran, llamaba a mamá y papá viejos tontos. Víctor había revelado burlonamente dónde escondió la grabadora, ¿sabes por qué dejé ir a ese chico? Para ver cómo tu hijo falso destruye a tu verdadero hijo. Quería aumentar tu dolor. El rostro de Liam palideció y cayó de rodillas. Mamá empezó a golpearlo. Papá preguntó, ¿te tratamos como a nuestro hijo? Incluso después del regreso de Nathan, nunca favorecimos a uno sobre otro, ¿por qué hiciste esto? Los ojos de Liam ardieron de celos.
¿Acaso no me trataban como sustituto de Nathan tras su regreso? No iba a permitir que jugaran a la familia feliz delante de mí. Los estúpidos fueron ustedes por no confiar en su propia sangre. Chloe suspiró. Mamá y papá nunca te hicieron daño. Te trataron incluso mejor que a Nathan. Tu propio corazón está podrido. Liam fue conducido por la policía, con el metal de la medalla aún colgando de su cuello. El día de su sentencia, mamá, papá y Chloe dejaron flores en mi tumba. En prisión, Liam fue despreciado por haber traicionado a su familia adoptiva. Lo atormentaban, obligándolo a comportarse como un perro. Un campeón de tenis es ideal para esto, se burlaban. Papá acercó sopa a la boca de mamá. Sus ojos estaban apagados, no podía soportar que el hijo adoptivo que tanto amó destruyera a su hijo biológico. Cayó en una crisis nerviosa y fue hospitalizada. Papá también perdió la pasión por su trabajo. Nos equivocamos. Cuando Nathan regresó, debimos tratarlo mejor. Mamá jugaba sin expresión con el anillo que yo les había dado. Mamá irá con Nathan a la competición. Nathan tiene que esforzarse. Chloe, de pie frente a la habitación, suspiró. Nathan, si vieras esto, ¿los perdonarías? Incapaz de soportarlo, presentó su renuncia y dejó la ciudad. Viendo a mis padres canosos en el hospital, sollocé. Mi corazón era un páramo desolado. Mamá, papá, si hay una próxima vida y vuelvo a ser su hijo, por favor no me pierdan. Mi figura empezó a desvanecerse. Pocos días después creí oír sus voces: Nathan, ven a casa a cenar. Chloe tomó mi mano y sonrió mientras me tocaba la nariz. Nuestro Nathan trabajó.